Un enlace hasta Venezuela. Agradecemos a Gabriela Gómez, periodista de televisión y de radio, que nos reciba esta llamada. Gabriela, te recibimos con muchísimo gusto. ¿Cuál es la situación esta mañana en Venezuela? Buen día. Buen día, Gerardo. Muchísimas gracias a ustedes por este contacto y, por supuesto, por estar pendientes de la situación en Venezuela. Bueno, luego de la elección, por llamarlo de alguna forma, que tuvimos el pasado domingo, Sí. Venezuela amanece el día de hoy con dos situaciones bastante preocupantes, y es, digamos, la nueva detención, también por llamarlo de alguna forma, Sí. de Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, de uno de los partidos nacionales de mayor importancia. Había recibido la medida de beneficio de casa por cárcel hace algunos días, y un organismo de seguridad en Venezuela llamado el SEBIN lo vuelve a buscar a su casa para llevarlo a rumbo desconocido. De igual manera ha sucedido también esta madrugada con Antonio Ledesma, que era alcalde del Distrito Capital en Caracas. Sí. Había también recibido hace algunos meses el beneficio de casa por cárcel, y también fue buscado en su vivienda y trasladado a otro lugar. Digamos que esas son las dos situaciones puntuales con las que amanece hoy Venezuela, luego de que se conocieran el pasado domingo el resultado por parte del Consejo Nacional Electoral de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que lo que pretende es hacer un cambio de la Constitución, y según juristas en nuestro país, de manera ilegal, porque ha debido primero informarse o preguntarle al pueblo venezolano sobre si realmente querían hacer el cambio de la Constitución. Ajá. Antes de escoger a los constituyentistas que el día de hoy van a tomar la Asamblea Nacional. Gerardo. Bien, ¿cuál es la situación en las calles? ¿Cuál es la situación en el activismo que va en contra de estas medidas de Nicolás Maduro? ¿Siguen los paros? ¿Siguen ¿cómo lo llaman? ¿Los trancazos? ¿Una cosa así? Sí, han habido en estos más de 100 días de protesta, ya casi Sí. para 200 días de protesta, diferentes tipos de actividades. Lo que se ha hecho, digamos, mucho más cerca de la fecha de esta elección que hubo el Sí. pasado domingo 30 de julio, era paro, se llamó un paro cívico por 48 horas, Sí. el más largo desde que comenzó estos días de protesta. La dirigencia opositora al gobierno venezolano dijo que el paro se había cumplido casi 100%. Esta semana han llamado a diferentes actividades. El día de ayer hubo en diferentes ciudades, digamos, vigilias para honrar y recordar a los caídos, las personas que han fallecido Sí. en actividades directamente involucradas con las protestas y otras que han estado relacionadas también. En Ajá. este momento, por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivo, que es una ciudad costera al norte de Venezuela, al oriente también de Venezuela, bueno, digamos que han habido diferentes tipos de protesta también. Se cumplió como tal la vigilia el día de ayer en una zona muy específica de nuestra zona, de nuestro estado Anzoátegui, que es la ciudad de Lechería, ciudad en la que también el alcalde fue destituido por esta serie de protestas, y se tuvo que nombrar otro alcalde alterno durante estos días para, bueno, según la oposición de la ciudad, pues no permitir que alguna persona fuera nombrada a dedo por parte del gobierno. Pero también la ciudad ha sido tomada por la Guardia Nacional, por efectivos de seguridad del gobierno, y hay realmente una calma aparente. La gente está nerviosa porque obviamente son los organismos de seguridad del gobierno los Sí. que están resguardando la ciudad, y no la policía municipal, digamos, que era un órgano, digamos que era dirigido por un factor opositor. Esa es la situación. La verdad que si podemos describirla de alguna manera, es con una calma aparente. Nadie está realmente tranquilo o seguro. ¿Hay recorridos de las fuerzas al lado de Nicolás Maduro sobre las calles?
Sí, por lo menos, bueno, en Caracas cada vez que hay una manifestación Ajá, o un llamado específico a una manifestación, pues evidentemente los organismos de seguridad impiden, si la marcha tiene una ruta específica, ya no sí, impiden ni siquiera llegar a ese punto, sino también toda la ruta de la marcha, o sea que se hace prácticamente ajá, imposible tener un recorrido específico y en nuestra ciudad, en el estado Anzoátegui, donde yo estoy, pues esta ciudad específica, Lechería, está tomada por completo, como te decía, por los organismos de seguridad. Hay, sí, por ejemplo, desde hace 2 semanas más o menos, eh, tanquetas de la Guardia Nacional, organismos de seguridad del Estado venezolano, del gobierno nacional, apostados frente a dos urbanizaciones que sí. han sido, digamos, las más activas durante estos 100 días de protesta. Sí, Y hay sí, alcabalas ajá, o en diferentes puntos de la ciudad, te dicen que tienes que abrir, por ejemplo, la parte de atrás del carro, la maleta ajá. del vehículo. Hay presencia de estos organismos en las diferentes calles. Sí, Gabriela Gómez, ¿cuál es la situación del periodismo, de los periodistas que no están, digamos, cooptados por el régimen de Nicolás Maduro? Sí. Con respecto a la libertad de expresión en nuestro país, es complicado. En estos días previos a al evento del plebiscito o a la consulta popular que Sí, hizo la oposición venezolana, eso fue el pasado 16 de julio, domingo también, donde se le preguntó al pueblo venezolano qué quería hacer para seguir con las medidas de protesta. Hubo 3 preguntas específicas allí en esa consulta que hizo la oposición. En ese momento, el órgano que rige los medios de comunicación en nuestro país, denominado CONATEL, hizo un llamado a los dueños de medios para, verificar de qué manera se iba a informar. ajá, Y se pidió que, por ejemplo, se suprimieran algunas palabras del argot de los periodistas durante esos días previos a esa consulta o a ese plebiscito, como también se le llamó. De alguna manera se pidió que no se le llamara plebiscito o consulta ajá. popular, sino simplemente evento organizado por la oposición venezolana. Un Tampoco se eufemismo, ¿no? podía Sí, decir dictadura, tampoco se podía decir represión, que a fin de sí, cuentas es lo que hace los organismos de seguridad del Estado. Y bueno, hemos visto durante estos días cómo también se ataca directamente a los periodistas, reporteros gráficos, videógrafos que están cubriendo las diferentes manifestaciones. No se respeta el llamado, por ejemplo, de prensa, porque en una sí. línea de fuego pueden suceder eventos en el que algún periodista salga herido, pero no se respeta el llamado de somos prensa y se sigue atacando a los medios de comunicación. Entonces es bastante complicado para los colegas periodistas cubrir las noticias, pero siempre hay lugar y en este Ajá, momento en Venezuela el medio, digamos, informativo son las redes sociales. Instagram, Twitter han cobrado fuerza ajá. porque obviamente los medios tradicionales tienen de alguna forma una beta. Fíjate que me recuerda esto de la primavera árabe en Egipto que logró derrocar el régimen que se encontraba en ese momento. Están funcionando con efectividad para la convocatoria al activismo en contra de Maduro. Exactamente, sí, las redes sociales incluso, de alguna forma, si se puede llamar el periodismo de la propia gente, el periodismo Sí, sí, ciudadano, sí. hay muchas páginas que han sido armadas, por ejemplo, en Instagram, hay muchas páginas en diferentes ciudades que se han organizado para alimentar siempre la información con respecto a lo que está sucediendo, por lo menos en esa comunidad. Y se ha hecho una red bastante interesante, Ajá, no solamente para informarse, sino también para informarse de manera responsable, que sí. no se dejen llevar por rumores que también en este tipo de situaciones, digamos que exacerban los ánimos. Bien, Gabriela Gómez, finalmente, ¿qué sigue para los siguientes días? ¿Qué percibes o qué sabes que siga en el activismo en contra de Maduro o del régimen de Maduro para los siguientes días? Sí, lo que se espera para el día de hoy es, con respecto al tema político,
es que estos constituyentistas, más de 500 personas que fueron escogidas aparentemente este pasado domingo, Sí, por solamente, digamos, los afectos al gobierno nacional, vayan, tomen la Asamblea Nacional, es decir, sí, el hemiciclo donde se sesiona diariamente, donde hay diputados que fueron escogidos por todo el pueblo venezolano el año pasado. Ellos ahora van a tomar esta localidad para hacer la discusión de las nuevas leyes que van a estar incluidas en la Constitución Nacional. ¿Qué se puede prever? Porque ya se ha vivido, es que haya situaciones de violencia justo cuando estas personas afectas al gobierno quieran instalarse en el ingresar, hemiciclo sí. nacional, porque los factores de oposición han dicho que ese es su lugar de sesionar y que evidentemente no van a permitir que otras personas lleguen a realizar, a darle curso al proceso constituyente. Y en las calles, desde hace algunos días, la verdad es que se puede sentir que muchas personas no se rigen por únicamente la agenda de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela. Han habido protestas de alguna manera pues hechas y realizadas y convocadas de manera alterna, porque bueno, la gente dice que quizá hace falta mucha más acción o acciones diferentes para protestar de las que ha llamado la oposición venezolana. Así que pienso que quizá para algunos han estado como 2 o 3 días en una calma aparente, pues para nosotros la protesta va a continuar de alguna manera de forma diferente. Muchos piden que sea mucho más efectiva, mucho más activa, y otros han organizado también diferentes, hay que decirlo, diferentes tipos de protesta no violenta activa, que es un movimiento que mundialmente ha estado presente en este tipo de procesos. Bien, Gabriela Gómez, periodista de Radio y Televisión de Venezuela, agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada, nos da una idea, un panorama de lo que está ocurriendo en tu país. Les enviamos un abrazo, nuestra solidaridad, y que ese anhelo colectivo que se ha convertido en movimiento, o ese movimiento emanado de un anhelo colectivo, tenga el mejor resultado para el pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias a ustedes también por estar pendientes, no solamente de manera noticiosa, sino también con este apoyo al pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Gracias Gabriela Gómez. Hicimos este enlace con Gabriela Gómez de Radio y Televisión, periodista de radio y de televisión, para conocer cuál es la situación hoy que se ha dado a conocer que nuevamente Leopoldo López, activista en contra del régimen de Nicolás Maduro, y Antonio Ledesma, también activista en contra de Nicolás Maduro, han sido vueltos a detener, esto en una acción de seguridad para, digamos, para protección, para fortalecimiento del régimen de Nicolás Maduro, que yo no sé qué tanto lo fortalezca, tal vez esto lo venga a debilitar. La cuestión es quién es el segundo, quién sigue después de Nicolás Maduro una vez que este caiga, porque todo está encaminado a que eso ocurra. Seguimos con información, señor Ochoa.